El 14 de marzo de 2026 murió Jürgen Habermas. Con él desaparece probablemente el último gran representante de la tradición filosófica basada en la confianza ilustrada, en la tradición que confiaba en que los seres humanos podían entenderse mediante la razón. Habermas fue muchas cosas: sociólogo, filósofo, intelectual político, ideólogo, pero sobre todo fue una figura central de lo que se conoce como Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt constaba de pensadores que intentaron analizar críticamente la modernidad después de las dos tragedias que supusieron las dos guerras mundiales en el siglo XX. Una pregunta que tiene que ver con la frase de Adorno famosa, no se puede hacer poesía después de Auschwitz. Bien, Habermas intentó plantear cómo podía sobrevivir la razón después de Auschwitz. Muchos personajes de su generación llegaron a la conclusión de que la Ilustración era un fracaso. Sin embargo, Habermas, al contrario que sus compañeros de la Escuela de Frankfurt, intentó emprender una operación de rescate del proyecto ilustrado. ¿Y cuál era la base de ese proyecto de salvación? Rescatar la racionalidad del desastre del siglo XX. Como ya hemos dicho, Habermas pertenecía a la Escuela de Frankfurt y fue discípulo de Adorno y Max Horkheimer. Ellos habían llamado lo que se conoce como teoría crítica. Esto era una filosofía que pretendía analizar cómo las sociedades modernas generan nuevas formas de dominación, incluso cuando parece que son libres. Sin embargo, Habermas pronto se distanció de sus maestros. Adorno y Horkheimer eran profundamente pesimistas. Creían que la racionalidad moderna, herramienta de control, ya no era una razón ilustrada, sino una razón instrumental, es decir, una razón al servicio del progreso técnico y no al revés, aunque según él existe otro tipo de racionalidad mucho más potente que no domina y que es dialogativa, es decir, es el diálogo. Aquí aparece una figura que es menos conocida que Habermas y que le precede, pero es fundamental para entender su pensamiento. Este es Carl Otto Appel. Appel desarrolló una idea que llamó pragmática trascendental y su punto de partida para esta pragmática era muy simple. Cada vez que los seres humanos discuten racionalmente, ya están aceptando ciertas reglas implícitas. Por ejemplo, que todos los partícipes de la conversación tienen derecho a hablar, que nadie debe ser excluido arbitrariamente y que los argumentos cuentan más que la fuerza, porque si la fuerza contara más, pues en vez de dialogar lo que harías sería ponerte a golpear al adversario. Lo que de alguna manera buscaba Apple era juntar el compromiso moral con el diálogo, es decir, que el propio acto de argumentar sea un acto moral. Y a partir de esta intuición, Apple y Habermas desarrollaron lo que se conocería después como ética del discurso, cuya idea central era que una norma moral solo puede considerarse válida si todos los afectados por esa norma la pudieran aceptar en una discusión libre de coacción. Luego Habermas llevó esta intuición a una escala muchísimo mayor. En 1981 publicó su obra más potente, que se llama Teoría de la acción comunicativa. En ella defendió que el lenguaje humano tiene una función mucho más profunda de lo que solemos pensar. Porque cuando hablamos no solo transmitimos información, también tratamos de entendernos con los demás. Y cada vez que decimos algo, implícitamente estamos afirmando tres cosas: que lo que decimos es verdadero, que nuestras intenciones son sinceras y que nuestras acciones son correctas desde el punto de vista social. Luego estas afirmaciones pueden ser discutidas, pero precisamente ahí es donde aparece la racionalidad comunicativa, y es que para Habermas la racionalidad no consiste en calcular medios para alcanzar fines, consiste en justificar nuestras afirmaciones ante los demás. Porque esta teoría llevada a la política tiene consecuencias muy importantes. Es decir, Habermas defendió lo que hoy se conoce como democracia deliberativa, es decir, una democracia que no se reduce solo a las elecciones o a las votaciones, sino cuya esencia es la discusión pública. Es decir, una decisión legítima sería aquella que emerge de un proceso de debate racional entre los ciudadanos. Y en este sentido,
Habermas concedía una enorme importancia a lo que se conoce como esfera pública, ¿no? Un espacio donde los ciudadanos discutirían libremente los asuntos comunes. Idealmente, las decisiones deberían surgir de la fuerza del mejor argumento, no del que tenga más fuerza para imponer su voluntad. Otro de los episodios más importantes que protagonizó Jürgen Habermas fue su encuentro o el diálogo con Joseph Ratzinger, antes de que fuera el Papa Benedicto XVI. Entonces era prefecto de la fe, se reunieron en Baviera y tuvieron un diálogo que luego se transcribió en forma de libro. Claro, parecía a primera vista, ¿no?, como que se enfrentaban en un diálogo las dos maneras más antagónicas de ver el mundo, ¿no? De mundos completamente distintos, ¿no? Habermas, el gran filósofo de la razón secular, y Ratzinger, el gran teólogo de su tiempo. Sin embargo, la conversación reveló algo sorprendente, y es que Habermas reconocía que el proyecto ilustrado había intentado construirse de una forma puramente racional, independientemente de la religión, y que con el paso del tiempo comenzó a admitir que las tradiciones religiosas podían conservar ciertas reservas morales que la razón secular quizás no podía. Es decir, la religión tenía una fuerza para la moral que la razón secular no podía reemplazar, por así decirlo. Por su parte, Ratzinger argumentaba que la razón moderna había adquirido un enorme poder técnico, pero que corría el riesgo de perder su orientación moral. Un poco lo que ya habían dicho Adorno y Horkheimer, a los que seguramente Ratzinger había leído. Y es que cuando la razón se separa completamente de sus raíces éticas y culturales, nos decía Ratzinger, puede convertirse en una racionalidad puramente instrumental, ¿vale? Es decir, una racionalidad que se puede organizar de forma muy eficiente para hacer el mal. Y por eso defendía que fe y razón debían corregirse mutuamente, ¿no? Es decir, la religión necesitaba la crítica racional para evitar el fanatismo, pero la razón también necesita la memoria moral y la tradición que muchas veces solo te pueden ofrecer, pues, las diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Lo que sorprende de este diálogo es que Habermas aceptó parcialmente el diagnóstico de Ratzinger, y es que llegó a reconocer que conceptos centrales de la modernidad, como la dignidad de la persona o la igualdad moral de los seres humanos, tienen raíces profundas en la tradición cristiana, y de ahí surgió uno de los conceptos más interesantes de su pensamiento tardío, que es la idea de una sociedad postsecular. Y bien, ¿qué es esta sociedad postsecular? Pues una sociedad postsecular es una sociedad donde la religión no desaparece del espacio público, pero tampoco domina la política. Entonces, lo que propone Habermas es que los creyentes y no creyentes convivan en ese diálogo, en ese espacio democrático, y los ciudadanos religiosos pueden aportar ciertos argumentos morales al debate público siempre y cuando se traduzcan a un lenguaje accesible para todos, ¿no? Que no sea un lenguaje religioso. Esto, en cierta medida, es una extensión de la teoría de la acción comunicativa, ¿no? La democracia como ese gran proceso de traducción mutua entre diferentes visiones del mundo, ¿no? Por supuesto, Habermas, que había tenido mucha importancia, mucha relevancia, incluso bueno, se convirtió casi en lo que se conoce hoy como mainstream, ¿no? Un fenómeno. En el 81 creo que llegó a venir aquí a España al Congreso de los Diputados a dar una charla, ¿no? España, que entonces era una democracia representativa, efervescente, ¿no? Y lo trajeron para que él diera un discurso, ¿no?, sobre la acción comunicativa, sobre la democracia deliberativa, ¿no? Imaginaros hoy, ¿no?, ver a Rufián escuchando a Habermas, ¿no? Sería... Bueno, en fin. Lo que quería comentar es que, en tanto que fue un filósofo muy famoso, ¿no?, y que, ya digo, colaboró con instituciones transnacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Unión Europea, incluso dando charlas, ¿no?,
pues también, en la medida en que era un filósofo conocido, pues también recibió grandes críticas, ¿no? Algunas de ellas bastante acertadas a mi juicio, ¿no? Hay pensadores como Alasdair MacIntyre que argumentaron que la moral no puede separarse de las tradiciones concretas de cada comunidad, ¿no? Es decir, sin esas tradiciones compartidas, el debate racional se queda sin fundamentos, ¿no? Otros pensadores como Carl Smith defienden una idea mucho más radical, ¿no? Que va más allá incluso de lo que sería el debate sobre la tradición o no, que es que simplemente la política no gira en torno al consenso, sino al conflicto, ¿no? Y según esta visión, hay acuerdos que son irreductibles y que por tanto inevitablemente van a llevar a un conflicto. Luego ese conflicto lo ganará el que tenga el poder para ganarlo, ¿no? Pero ningún diálogo puede eliminar ciertos conflictos. Esa es la idea fundamental, ¿no? Claro, ya dejando un poco de lado esta idea de Carl Smith y yendo un poco a la crítica un poco más relacionada con lo que decía MacIntyre, hay una crítica muy profunda a su pensamiento, que es que si la verdad política depende del consenso alcanzado mediante el diálogo, entonces parece que la verdad queda subordinada al acuerdo humano. Y aquí esto tiene una consecuencia difícil. Se abre una pregunta que es: ¿qué pasa si el consenso se equivoca? Volviendo al tradicionalismo, se puede plantear que la verdad no nace del diálogo, ¿no? La verdad no se construye, la verdad es previa al consenso, ¿no? Luego el consenso puede reconocerla o puede ignorarla, pero no la puede crear, ¿no? Es una cosa que ya está ahí, ¿no? Y por eso es que algunos críticos ven la filosofía de Habermas como un riesgo claro, un riesgo que deriva de confiar tanto en el acuerdo racional. Y ese riesgo es que se abra la puerta al relativismo. Esto es una cosa que en este canal ya lo hemos comentado. Cuando lo verdadero depende de lo que una comunidad esté dispuesta a aceptar en un momento dado, entonces lo verdadero desaparece. Es decir, la verdad no puede ser un consenso. Puede ser que el consenso sea reconocer esa verdad. Eso sí. Dicho esto, esto no anula del todo su propuesta. Es decir, porque incluso si la verdad no depende del consenso, sigue siendo cierto que los seres humanos necesitan el diálogo para acercarse a esa verdad. Siguiendo con la mirada tradicionalista y con lo que decía MacIntyre, este proyecto de Habermas presupone que los individuos siempre van a poder llegar al acuerdo racional y que siempre serán honestos y que siempre... Pero claro, pone, a mi modo de ver, le da poco valor a las tradiciones culturales. Es decir, muchas sociedades no funcionan así y las comunidades humanas suelen sostenerse sobre costumbres, símbolos e identidades heredadas. Es decir, sobre cosas que no siempre pueden justificarse mediante argumentos racionales. Por eso algunos críticos consideran que la filosofía de Habermas subestima mucho el papel de la historia y de la tradición, ¿no? Es decir, luego también hay que ver qué capacidad, qué alcance puede tener esta filosofía que se pretende universalista, ¿no? Porque defender esta filosofía en Europa puede tener cierto sentido, pero en otras partes del hemisferio no puedes defender esto directamente, pensarían que estás loco. Y luego, ya por no entrar en la crítica del idealismo de esa sociedad que es capaz de alcanzar el consenso porque entre todos se ponen de acuerdo, ¿no? En la mayor parte de los casos siempre hay un tercero que es quien decide quién tiene razón, ¿no? Esto lo vemos incluso en las instituciones judiciales. La implantación del proyecto político de Habermas y filosófico es difícil, es complicada. Pero bueno, dicho esto, su legado está ahí, ¿no? Vivió casi un siglo. O sea, nació en 1929, en una Alemania que pronto cayó en manos de los nazis, y murió en un mundo completamente distinto. Y a lo largo de su vida defendió esta idea sencilla, que no la explicaba de forma sencilla, pero la idea en sí es sencilla y que es exigente, ¿no? Y es que los seres humanos pueden hablar entre sí como iguales y que a través de ese diálogo se puede construir una sociedad más justa, ¿no? Hay quienes creen que tienen razón, hay quienes pensamos que fue un optimista, pero lo paradójico de Habermas es que pese a fundamentar su filosofía en la capacidad de razonar, ¿no?, entre seres humanos y de dialogar, el hecho mismo de fundamentar
su filosofía en la razón es un acto de fe muy grande, ¿no?